Hola homies de Salón de Idiomas, bienvenidos de nuevo. Hoy os invito a los jardines que tenemos aquí en el Salón de Idiomas porque ya he hecho muchos vídeos dentro del Salón de Idiomas. Bien, hoy os voy a explicar cómo conseguir el B2 por Aptis. Lo primero que os voy a decir es lo más obvio del mundo, tenéis que estudiar, ¿ok? De eso no nos libramos nadie. Pero bueno, siempre hay algún consejo que os puede ayudar a la hora de preparar los exámenes oficiales. Empecemos con dando ciertos trucos para cada destreza, ¿ok? Así que empecemos con el speaking. Pues bien, en el speaking lo que sí que os recomendamos desde Salón de Idiomas es que decoréis bastante vuestra respuesta. ¿Cómo lo podéis hacer? Se me están cayendo las hojas. ¿Cómo lo podéis hacer? Pues bien, utilizando linkers, conectores, ¿vale? Por ejemplo, however, nevertheless, for example, ¿vale? Que no sean los típicos. Segundo, podéis usar adverbios intensificadores. Esto es algo que a la gente se le olvida, pero meter de vez en cuando un actually, o un definitely, o un eventually, virtually, lo que sea. Por cierto, os dejo un listado con adverbios intensificadores ahora en la descripción para que podáis acceder a ellos y que uséis, aunque sea por lo menos un par de ellos en las respuestas, ¿ok? Otra cosita, os recomendamos que, por ejemplo, si os hacen una pregunta, a la hora de contestar no utilicéis las mismas palabras que tenéis en las preguntas, es decir, que refraseéis un poco. Si os hacen las preguntas con un what you like, pues podrías contestar I honestly, un adverbio intensificado, honestly prefer, I would love, I'm keen on, ¿vale? Sinónimos, es decir, tenéis que variar el discurso y esto se aplica también para el writing, ¿ok? A todo esto vamos a pasar al writing. Pues bien, en el writing lo que sí que recomendamos es que prestéis atención sobre todo a aquellas preguntas un pelín más complicadas que os hacen a la hora de redactar las cartas, tanto la carta informal como la carta formal. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente porque tenéis que ver cómo redactar sin quejaros. Muchas veces, últimamente en Aptis, las cartas que os piden no son de queja, sino son de dar ideas, dar la opinión, plantear unos planes, ¿vale? Es decir, que son incluso más de sugerencia. Así que lo que recomendamos, si sois de preparar todo esto por vuestra cuenta, que busquéis en internet o en nuestro blog cómo redactar cartas de sugerencia, ¿vale? Otra cosita que os recomendamos para los writings es que os aprendáis al menos 2 expresiones de nivel B2 o incluso de nivel C1 que vayáis a usar sí o sí en vuestras cartas formales, ¿vale? Puede ser una expresión de use of English diferente, como por ejemplo una inversión. Podríais tener not only but also, es una expresión muy guay que tiene un nivel un poquito más avanzado, ¿vale? Y esta la tenéis que usar sí o sí en todas los writings que hagáis de Aptis, ¿ok? Sobre todo en la carta formal. Recordad también que en la carta formal no deberíais usar contracciones. Y nada más, os voy a dejar de todas formas más enlaces en la descripción para que accedáis a ellos con información útil que os podría servir para los writings. Vale, pues nada, pasemos con el reading. En el reading tenéis que leer un montón, pero es que esto se da por hecho, es decir, no os vendo nada, tenéis que leer un montón. Pero si no encontráis material de Aptis online, porque no queréis ir a una academia, que es totalmente válido, podéis leer bastantes readings de Cambridge, porque el modelo nuevo de Aptis General se parece bastante a los exámenes que hay de Cambridge, del FIRST, por ejemplo, ¿vale? Por otro lado, la técnica es súper importante. Os recomiendo, por ejemplo, cuando tenéis que elegir la opción correcta para un hueco, que leáis muy bien lo que viene antes y lo que viene después, porque si después viene un sustantivo, pues lo más probable es que en ese huequito entre o un artículo o un adjetivo, ¿vale? A veces también en algunos readings ayuda a leer antes las opciones de respuesta y luego el reading, porque así es más fácil identificar, una vez estéis leyendo, dónde está el truco o la frase que os determina la respuesta correcta, ¿ok? Y por último creo que me queda Grammar and Vocabulary.
Esto va muy de la mano con el reading. De hecho, cuanto más leáis, más vocabulario vais a ganar. Sin embargo, puedo comprender que vais a querer tener las palabras clave que os vayan a salir en el examen. Así que en el blog, por cierto, os dejamos también información en la descripción de este vídeo. Vais a tener también muchos ejercicios de grammar y vocabulary. Lo que sí que os recomiendo es que os estudiéis las collocations. Vale, hay una barbaridad de collocations en internet y de verdad la misma lengua tiene un montón de collocations, ¿vale? Sin embargo, hay unas cuantas que son clave. Para eso os recomiendo, aparte de lo que encontréis en el blog, que nos sigáis en las redes sociales porque subimos una barbaridad de material con collocations, sobre todo en Facebook, ¿vale? Que leáis mucho, que os estudiéis collocations y que a veces directamente recurráis a la lógica, porque a veces las collocations, que quiere decir, eso son palabras que siempre van a ir juntas, son muy parecidas al castellano. Es decir, que si hacéis una traducción literal, os va a servir bastante, en el 70% de los casos se parece al castellano. Y otras veces es simplemente pura lógica, ¿va? De todas formas, un día haré un tutorial en el que os explique cómo funcionan los collocations y os voy a hablar ahí muchísimos minutos de cómo funcionan para que aprendáis mejor cómo identificarlas en la prueba original. Para la parte de gramática no es demasiado complicado porque la gramática sinceramente la lleváis preparando, deberíais llevarla preparando toda la vida. Os recomendamos que prestéis atención a los presentes perfectos, a los pasados perfectos, a los perfectos en general, que distingáis muy bien la diferencia entre el would y el used to, que tengáis cuidado con las preposiciones básicas como el in, at y on, y sobre todo que no os olvidéis de los adverbios, de los conectores, los llamados adverbials, porque a veces también os aparecen en los ejercicios de gramática. Sí, como me oís. Puede que alguno, como por ejemplo although o despite, os aparezcan en el examen. Lo más seguro es que os aparezcan, así que estudiar con eso también. Y cualquier duda que tuvierais, pues nada, nos podéis contestar a este vídeo, o nos podéis seguir en las redes sociales, os podéis apuntar a nuestras clases, o podéis buscar en internet que no sean nuestros vídeos, o podéis buscar en Google, o directamente... Gracias por escucharme. Estamos en contacto. Suscribiros al canal si os interesa recibir más información y nada, guys. Bye.